Elizabeth Jorge y la licenciada Paola Sandívarez, dando este teórico sobre clínica psicoanalítica con las infancias y adolescencias. Vamos a hacer una exposición, primero nosotras tres, y después va a ser muy interesante el tema de preguntas que vayan surgiendo, que quieran ir haciendo. Esa es como la parte más rica, ¿no? La del intercambio, y que, bueno, ustedes se permitan como poder interrogar. Saben ustedes que siempre decimos esto de que si surgen preguntas es porque se entendió, no porque no se entendió algo, ¿no? Fíjense que uno puede hacer justamente preguntas si ha entendido suficientemente un tema. Si no, uno no puede articular, digamos, conceptos o dudas. Es un trabajo del pensar, el hacer preguntas, ¿no? Así que, bueno, sean bienvenidas esas intervenciones. Bueno, Pau, la siguiente. Vamos a empezar pensando algunas cuestiones introductorias en relación a nuestro posicionamiento, ¿no? Teórico-clínico. Saben ustedes que dentro del campo del psicoanálisis hay distintas vertientes, miradas, perspectivas, ¿no? Dentro del modelo psicodinámico. Nosotros partimos de la base que las teorías son intentos de cercar y de dar cuenta de la realidad que por definición es incognoscible, ¿no? O sea, digamos, por lo tanto, siempre vamos a estar en una posición crítica respecto de nuestros propios supuestos en torno de la clínica, ¿no? Siempre están en revisión nuestros conceptos, ¿no? Por lo tanto, adherimos a una perspectiva no dogmática, al estilo de una religión, ¿no? De ciertos posicionamientos que se adhieren con una convicción casi como del orden de la certeza a las teorías, ¿no? Sino que nosotros hacemos una toma de posición, como dice Rodulfo, ¿no? En relación a la clínica y a las cuestiones de la teoría. En ese sentido, adscribimos al movimiento deconstructivo dentro del psicoanálisis con autores del psicoanálisis argentino como Ricardo y Marisa Rodulfo, Silvia Bleichmar, Beatriz Janín, ¿no? Que son autores contemporáneos que han tomado muchos conceptos, ¿no es cierto?, y los grandes aportes de la escuela francesa, de la escuela inglesa, dentro del psicoanálisis, como los aportes de Bion, de Winnicott, de Dolto, de Piero Lanier, de Maud Manoni, ¿no? Y a su vez este movimiento deconstructivo, que lo ha trabajado mucho Rodulfo, incorpora aportes de otros campos disciplinarios, como son la filosofía, la sociología o la crítica política, ¿no es cierto?, como autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, ¿no es cierto?, que son autores muy importantes en nuestro campo clínico para pensar lo social, ¿no? Y salirnos de lógicas psicologistas o patologizantes, ¿no? La importancia de tener en cuenta la complejidad de las realidades, ¿no?, y del psiquismo humano. Nuestras intervenciones clínicas en ese sentido van a estar muy fundamentadas en un orden ético, ¿no? Y decimos que la subjetividad se despliega en clave de derechos subjetivos y sociales. Ahí en la filmina no se veía esa partecita de que eso, una subjetividad se despliega en clave de derechos en el campo subjetivo y en el campo social. Ya vamos a ver, ¿no? En el campo subjetivo es frente al otro, al proceso de separación respecto
del gran otro y el poder conquistar una palabra propia, construir el propio cuerpo. Bueno, hay cuestiones ligadas a los derechos ante el gran otro. Lo vemos en casos, por ejemplo, de maltrato. En un caso clínico de maltrato, vemos niños o adolescentes que no se animan ni a pensar siquiera frente a un otro vivido como omnipotente, terrorífico, que aplasta totalmente la subjetividad, ¿no? Entonces son niños que no son, o adolescentes que ni siquiera puedan formular, ¿no es cierto?, una palabra propia, porque ni siquiera se permiten pensar, ¿no? No hay derechos, no está empoderado ese sujeto en clave de derechos frente al otro, ¿no? En ese sentido, este es un psicoanálisis que se entrama con el campo social y político, porque la subjetividad también se despliega en el campo de los derechos, como bien está reflejado en las teorías de Piero Lanier, de François Dolto. Bueno, la siguiente, Pau. Bueno, vamos a hablar, ¿no es cierto? Vamos a dividir esta clase teórica en 3 partecitas. La primera parte la voy a dar yo, que es sobre algunos supuestos generales referentes a la constitución psíquica en las infancias y las adolescencias. Luego la licenciada Sandy Vares va a desarrollar el tema del psicodiagnóstico, aspectos teórico-técnicos y las entrevistas con los cuidadores, los padres. Y la licenciada Elizabeth Jorge va a trabajar sobre el tratamiento analítico, distintos aspectos teórico-técnicos, cuáles son las personas involucradas y algo sobre final de análisis. La siguiente. Bueno, entonces, en relación a esto del proceso de constitución subjetiva, decimos que siempre es importante adherir a, digamos, por parte del clínico, a cierta concepción, ¿no?, sobre cómo entendemos que se construye el psiquismo, o sea, una teoría de la constitución subjetiva, porque en base a eso se va a derivar los supuestos vinculados a la psicopatología y derivado a su vez de estos 2 cuerpos teóricos, teoría de la constitución subjetiva y teoría de la psicopatología, se deriva una particular teoría de los procesos de tratamiento, o una teoría de la cura. Por eso, cada teoría tiene una lógica interna. También lo van a ver en otros modelos teóricos, ¿no es cierto? Cada modelo teórico tiene su lógica interna, ¿no? Supuestos sobre constitución psíquica, psicopatología y teoría de la técnica y del tratamiento. Vamos a ver algunos supuestos generales de este posicionamiento, ¿no? Entonces, algunas cuestiones vamos a revisar sobre la construcción narcisista, la construcción identificatoria, algún datos suplementarios sobre el complejo de Edipo que nos aporta Silvia Bleichmar, algunos elementos sobre la importancia del jugar en el proceso de subjetivación, algo sobre latencia y trabajo psíquicos de la adolescencia y algunos derivados referentes a la ética del analista. La siguiente, vamos. Vamos a partir de el supuesto de que el niño y el adolescente son sujetos en proceso de constitución psíquica, tal como nos dicen Silvia Bleichmar y Beatriz Janin, ¿no es cierto? Esto es un supuesto fundamental, ¿no? Ese terreno fértil, móvil, dinámico, de un psiquismo abierto a múltiples posibilidades de construcción. Esto también tiene consecuencias en relación a cómo las escuelas influyen
en el proceso de constitución subjetiva, ¿no? No solo los padres, sino el otro en general. El otro en general. Y en particular, hablando de infancias y adolescencias, las escuelas tienen un rol muy importante en ese proceso y, bueno, en el modo de las posibilidades de trabajo del clínico también. Estas teorías nos permiten ampliar hacia cómo trabajar con agentes educativos en su vínculo con los niños y adolescentes, ¿cierto? Ya que influyen también de una manera significativa en ese proceso de construcción de la subjetividad. Partimos entonces desde esta mirada de que el aparato psíquico no está constituido desde los orígenes, sino que se va construyendo vía trabajos psíquicos de estructuración a lo largo de la infancia y de la adolescencia. En esto tomamos el aporte de Ricardo Rodulfo, que él se propone como un continuador de la teoría de Winnicott, donde bueno, se ha trabajado mucho sobre esto de los trabajos simbólicos de estructuración del psiquismo, ¿no? Del armado del yo, del armado de las identificaciones, del simbolismo, distintos trabajos en la infancia y en la adolescencia, que tienen que ver con la estructuración del aparato psíquico. Y esto es clave para leer la clínica. Lo vamos a ver. Decimos también referente a esto de los trabajos psíquicos que el contexto familiar influye en el desarrollo de estos trabajos vía las funciones parentales, la función materna y la función paterna, ¿no? Los padres en primer lugar y los cuidadores en general tienen una función estructurante del psiquismo del hijo, ¿no? En la clínica vamos a, digamos, nos vamos a desmarcar o a separar de entender el suceder psíquico desde lógicas, sí, el power, ahí pregunta Ana, si los vamos a subir también. No vamos a adherir, digamos, a una lógica evolutiva en el entendimiento del psiquismo de un niño, de un adolescente, sino que, o sea, por ejemplo, si estamos ante un adolescente de 15, 16 años, no quiere decir que porque tenga esa edad evolutiva o cronológica, estamos ante un adolescente en términos de proceso de subjetivación, ¿no? Porque hay que ver si en ese chico o en esa chica están en marcha los procesos, los trabajos psíquicos de la adolescencia, ¿sí? Porque puede estar funcionando con la lógica del niño, ¿sí? Aunque tenga 15, 16 años. Por eso hablamos de tiempos lógicos de estructuración y tiempos cronológicos. O sea, no porque un niño tenga 5 años quiere decir que estamos ante un niño edípico. Puede estar funcionando con lógicas muy primarias, donde todavía ese niño no esté separado respecto de la madre, no esté separado a un nivel muy primario, por ejemplo, que no tenga armado el simbolismo o haya una fusión cuerpo a cuerpo con rasgos autistas, por ejemplo, aunque se trate de un niño de 5 años, ¿no? En términos lógicos, la estructuración de ese psiquismo correspondería a una lógica muy temprana de funcionamiento, ¿no? Por eso es que vamos a tener mucho cuidado con el tema de quedarnos adheridos a que porque tiene tal edad, entonces suponemos automáticamente que está funcionando con determinado nivel de complejidad ese psiquismo, ¿no? Después cualquier cosa lo retomamos si quieren profundizar un poco en esto. La siguiente, Pau.
vamos a ver algo sobre esto del armado del yo o lo que le llamamos la construcción narcisista, ¿no? Es fundamental en la constitución del yo un movimiento primario que es la fusión madre-hija, ¿no? Lo que distintos autores dentro del psicoanálisis han hablado como la fusión al pecho materno. Tal como dice Rodulfo, en un principio todo es madre. ¿Mm? O sea, es una ilusión del observador, decía Winnicott, creer que un bebé es alguien que registra a una mamá separada de él, ¿no? Eso es una ilusión del observador. Para el bebé, si uno pudiera adentrarse en la mirada de ese bebé o en la lógica de todo es madre, él y todo el mundo, porque no hay separación yo no yo, primariamente. Es una masa informe fusionada, en el mejor de los casos, con la madre. Si es que el bebé se encuentra con una madre suficientemente buena en términos de que lo pueda sostener y, digamos, ceder narcisismo en el sentido de estar centrada en las necesidades de ese yo tan frágil del bebé y pueda ofrecer su yo como un yo auxiliar, ¿sí? Que le provea de la satisfacción de distintas necesidades. O sea, primariamente hay una fusión madre-hija que aporta el sentimiento de unificación. Esto en la clínica podemos ver fallas en este armado de la fusión, porque la fusión no está dada naturalmente. Se requiere una, como decía, una particular posición respecto de la madre o quien hace la función materna, de una disposición a esta fusión, ¿no? Winnicott hablaba de la preocupación maternal primaria, ¿sí? En la madre, o sea que es una particular disposición psíquica que ocurre en los últimos meses del embarazo y en los primeros meses del bebé, donde la madre ha cedido, digamos, gran parte de su narcisismo, se olvida a veces hasta de comer, de bañarse, no duerme, en esto de estar centrada totalmente en qué necesita su bebé, ¿no? Esta cesión, dirá Silvia Bleichmann, del narcisismo, ¿no? Para sostener a ese bebé tan frágil y ayudarlo a sentir, ¿no? Un suficiente sostén. Ya ahí se va armando el sentimiento de ser, ese único, ¿no? De ser. Dentro de este movimiento temprano, tempranísimo de estructuración, se va construyendo lo que llamamos el armado del cuerpo, ¿no? O sea, que el bebé se va conectando con la sensación de que tiene un cuerpo. Esto tan primerísimo en la clínica, en casos graves, podemos ver su fracaso, ¿no? Esto que le llamamos armado del cuerpo, que tiene que ver con un conectar de la subjetividad del psiquismo en un cuerpo habitado, una conexión emocional con el cuerpo, sentir que el cuerpo es propio, lleva distintos tiempos de estructuración y, por ejemplo, si vamos a casos extremos, podemos ver en el neuropsiquiátrico, pacientes psicóticos en pleno invierno, 5 grados bajo cero, que andan en remera y no tienen frío, porque no hay armado del cuerpo, no hay conexión con el propio cuerpo. O hasta se pueden quemar y no sienten la quemadura, pues no está armado el cuerpo subjetivado.
Eso es una construcción de la subjetividad, que puede fracasar. Lo vemos, como les decía, en la clínica. Luego está el proceso de destete, ¿no? Donde se inicia la simbolización del objeto ausente, comienza la separación yo-no yo, o sea, esa fusión tiene que después de fusionarse, ¿no es cierto? Y progresivamente el niño se va separando respecto de la madre, ¿no? Vamos a ver en determinados casos, independientemente de la edad, donde, por ejemplo, en la psicosis simbiótica, el niño no está separado respecto de la madre, ¿no? Por lo tanto, hay una fusión operante, bueno, justamente la intervención clínica va a tener mucho que ver con trabajar ese proceso progresivo de separación respecto de la madre, ¿no? Ahí Celeste dice, pérdida de la madre refiere a una ausencia física o puede estar en presencia pero no tener vínculo con el hijo. Exactamente, pueden ser las dos cuestiones, ¿no es cierto? Que producen distintos efectos. Una madre desconectada produce determinados efectos desubjetivantes y la separación concreta respecto del cuerpo de la madre, una mamá que se va de viaje, o que sufre algún accidente y la tienen que internar, digamos, por cuestiones, qué sé yo, que la superan, también esto genera efectos, ¿no? Si el bebé está en sus primeros tiempos y estaba en estado de fusión respecto de la madre, lo que ocurre son cuestiones bastante graves, ¿no? Porque al irse la madre se lleva partes del cuerpo del bebé. ¿Cómo lo vemos a esto? Típicamente, hay un ejemplo en un seminario de François Dolto que la convocan a ella por un bebé que con una anorexia grave se negaba a alimentarse, la mamá se había ausentado unos días y el bebé había dejado de comer. ¿Qué es lo que dice Dolto como intervención? ¿Qué es lo que sugiere? Envolver al bebé con un camisón que tuviera el olor de la madre. Cuando lo envuelven al bebé, que estaba en la neo, el bebé vuelve a comer. Le ha restituido vía estas sensaciones olfativas del cuerpo materno, la propia boca que se fue con el cuerpo materno, porque el bebé estaba fusionado a esa mamá. Entonces se quedó sin boca. A ver, esto si es la primera vez que ustedes lo escuchan puede resultar bastante complejo. No se exijan entender todo ya, todo lo que es conceptos complejos lleva un tiempo de procesamiento. Pero sí nos interesa irles acercando algunas lógicas generales y al que le interesen profundizar estos temas puede ir haciendo los distintos seminarios que también son introductorios que damos nosotras tres y algunos otros profesionales sobre clínica de niños en esta asignatura, ¿no? La siguiente. Respecto de la construcción identificatoria, esto es un elemento siempre clave en todo caso clínico que vemos, ¿no? O sea, porque vamos a partir de la base, como dicen los autores, que en toda familia siempre le está asignado un determinado lugar identificatorio a ese hijo que adviene. Rodulfo habla del mito familiar, que son los lugares identificatorios que ofrece la familia a nivel inconsciente, que son lugares
que el hijo tiene que tomar, o la hija, para nombrarse, para ser en esa familia y para pertenecer. Ahora, esos lugares identificatorios pueden favorecer el crecimiento subjetivo, el proceso de subjetivación o obturarlo. Inclusive pueden llegar a ser lugares mortíferos, como el lugar del loco, del tonto. Como decía una paciente mía, una paciente con una anorexia, una adolescente con una anorexia gravísima, que su mamá le decía siempre que ella era la que arruinaba la vida, y que desde que había nacido les había arruinado la vida a toda la familia. Ella era alguien muy atacante y que había sido una catástrofe ella, ¿no? Y esta chica estaba posicionada desde ese lugar bastante melancólico, y esto se había hecho carne en ella, ¿no? Entonces sentía que nadie la iba a querer, que ella de hecho concurría por un intento de suicidio, por eso consultaron. O sea, siempre, como dice Rodolfo, siempre hay que intentar ubicar en qué lugar identificatorio está posicionado ese niño o ese adolescente en el discurso parental y en el mito familiar, ¿no? O sea, dice precisamente Rodolfo, ¿en qué mito familiar vive ese niño o ese adolescente? Hay un libro hermoso de Rodolfo que se llama El niño y el significante. Particularmente los 2 primeros capítulos hablan de esta cuestión del mito familiar. Cuando nos encontramos con mitos familiares o con lugares identificatorios del orden de lo mortífero, muchas veces hay problemáticas transgeneracionales pesadas en esa familia. Esto quiere decir traumatismos que arrastran desde abuelos, bisabuelos, o sea, hay una cuestión ligada a la historia familiar, o sea, esos padres que le ofrecen al hijo un lugar bastante mortífero, es porque han sido también, en general, han tenido historias muy bravas, muy desubjetivantes, ¿no? Entonces, bueno, en lo que llamamos trabajo psicoanalítico con padres, siempre va a ser importante considerar la historia para poder realizar determinadas intervenciones subjetivantes con los padres, ¿no? La siguiente, Pau. Respecto del complejo de Edipo, Silvia Bleichmar nos aporta un elemento muy importante, que ella le llama el Edipo ampliado, ¿no? Tomando aportes de Laplanche, donde ella dice que hay que siempre considerar en una problemática, por ejemplo, cuando hay interferencias en el procesamiento edípico, por ejemplo, una hija con una actitud muy marcada de seducción frente a su propio padre o del hijo con la madre, ¿no? Ella dice, bueno, hay que ver esto de en qué lugar esa madre, ese padre y la pareja parental ponen al hijo, porque desde cuestiones no elaboradas, ligadas a sus propias historias, edípicas muchas veces, pueden estar operando una intrusión respecto o una excesiva apropiación respecto de ese hijo o hija, y que esto esté generando efectos de erotización o de sobreexcitación en los hijos, ¿no? A esto ella le llama el Edipo ampliado. O sea, considerar qué lugar le están ofreciendo los padres en términos de la sexualidad inconsciente. Que ahí estamos en el borde, ¿no es cierto?, con cuestiones abusivas muchas veces,
¿no? Pero cuando vemos un Edipo demasiado a cielo abierto, esto Silvia Bleichmann lo trabaja en sus seminarios, eh, muchas veces hay operando una intromisión del lado del adulto, ¿no? Con una excesiva apropiación respecto de ese hijo o hija, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta, donde hay cierto fracaso en la represión parental, ¿no? Donde están ubicando estos padres al hijo, a la hija, al hijo como partener, como una compañera, un compañero, ¿no? Donde hay cierto fracaso en la simetría. Este elemento es importante para escucharlo, la clínica, y poder operar con esos padres, ¿no? Intervenir. La siguiente, Pau. Bueno, el tema del jugar es importantísimo, ya lo va a retomar Pau también, en el proceso de subjetivación, como lo estudió con mucho detalle Donald Winnicott, ¿no? Porque decimos que a través del jugar, el niño se constituye como sujeto y como niño, ¿no? El juego es, bueno, Winnicott dice un montón de cosas en relación al jugar, por ejemplo, que es un modo de elaboración espontáneo de vivencias, ¿sí? De las vivencias centrales de la vida de un niño. Inclusive en el libro Realidad y Juego plantea que el juego es en sí mismo una psicoterapia profunda. Lo dice en esos términos, ¿no? Cuando en el capítulo Teoría del Jugar, Teoría del Juego, llega a formular con ese estatuto la cuestión de la importancia del jugar, ¿no? Esto lo va a retomar Silvia Bleichmann y va a decir que el jugar introduce modos simbolígenos, claves de tramitación de la pulsión. Por lo tanto, si no hay juego, porque muchas veces en la clínica nos encontramos con niños que no juegan porque no tienen armada la posibilidad simbólica que supone el jugar. Cuando esto ocurre, paralelamente, y tal como estudió Moll-Manoni, nos solemos encontrar con caídas en el cuerpo, fenómenos en el cuerpo o en el acto, niños agresivos o niños que se enferman mucho. Hay una corriente psicosomática facilitada por dificultades en el armado de sostenes simbolígenos de tramitación de lo emocional y de la pulsión. Entonces, lo clave en esos casos es un niño que no sabe jugar, lo primero es habilitar y ayudarlo a construir esa función, ¿no? Que es una función fundamental para devenir sujeto y sostenerse, ¿no? Inclusive esto del jugar ha sido muy estudiado por Rodulfo, ¿no? Y él dice que toda operación de construcción subjetiva importante pasa por el jugar. El armado de la temporalidad, del cuerpo, de la espacialidad, del símbolo, se hace naturalmente a través de los juegos. Cualquier cosa, esto después lo retomamos. La siguiente, Pau. Respecto de la latencia, decimos que la libido se desplaza a objetos exogámicos y sublimatorios. En relación a los trabajos psíquicos de la adolescencia, esto lo va a desarrollar bastante Rodulfo, es maravilloso para entender la clínica de adolescentes, ¿no? Porque frente a un determinado fenómeno de la clínica hay que ver en qué trabajo psíquico está ese adolescente, ¿cierto? Si se está pudiendo separar de los padres a nivel psíquico, si hay posibilidad de armado de un proyecto, si está jugando a ser, a vestirse, digamos, de distintos personajes para encontrar, construir su propia identidad, esto que siempre se dice del adolescente que
que un día es el fanático religioso, otro día es el ateo. Bueno, dice Rodulfo, esto es trabajo de la adolescencia, trabajo de las identificaciones, juega a ser distintos otros para ir construyendo su propio lugar y su propia identidad, ¿no? Entonces van a ir habiendo distintas transformaciones del narcisismo, ¿no? Primero el adolescente, el puber, se ve al espejo, a partir del desarrollo puberal, ve un extraño, no se reconoce, un cuerpo grande, ahí tiene que hacer los duelos porque ya no es un niño, se ve como extraño. Luego tiene que irse viendo como otros, ¿no? En esto de jugar a ser distintos personajes. Y para eso recurre al campo social, ¿no? Se suma determinadas pandillas o grupos o identificaciones y finalmente, más hacia la salida de la adolescencia, va a ir construyendo su lugar en el otro, ¿no? Un lugar elegido en los mejores términos, digamos, del proceso de subjetivación, un lugar deseante en el campo social, ¿no? Todo esto requiere varios trabajos de la adolescencia, que bueno, simplemente algo introductorio para que ustedes sepan que esto está ahí, es muy interesante para leer las clínicas. La siguiente, Pau. Bueno, finalmente sobre la ética del analista, derivado de estas conceptualizaciones, siempre subrayamos la importancia de no caer en posicionamientos psicopatologizantes o normativizantes. Esto quiere decir poder escuchar el sufrimiento de los sujetos, de los hijos y de los padres, en clave de la teoría de la estructuración psíquica y de los procesos de subjetivación, sin encasillar a alguien en términos identitarios, de decir, este es un autista, es un psicótico, eso es una formulación que cristaliza o fija a alguien identitariamente, ¿sí? Sino que uno tiene que ir intentando comprender si hay procesos psicopatológicos, ¿sí? Bueno, qué está sucediendo con el armado de ese psiquismo, de qué sufren esos sujetos, ¿no? Y para ver cómo operar dinámicamente, ¿no? Por lo tanto, la clínica, dentro de estos posicionamientos teóricos, va a ser muy importante poder dilucidar si, por ejemplo, estamos ante un síntoma, o sea, digamos, si hay un psiquismo construido donde hay una represión primaria que organiza el psiquismo, entonces, si hay propiamente una lógica del síntoma, si estamos ante un cuadro neurótico, o estamos frente a distintos fenómenos de trastornos en la constitución subjetiva. Esto va a ser fundamental para definir las estrategias clínicas de trabajo. Si hay fallas en el armado de la estructuración del aparato psíquico, vamos a optar por intervenciones estructurantes. Y si hay una lógica neurótica, nuestra herramienta fundamental va a ser la interpretación, ¿cierto? Bueno, cualquier cosa también tienen, les sugiero, una ficha mía que desarrolla estos temas sobre psicoanálisis con niños, que lo tienen en la unidad número 4 para el que quiera profundizar. Bueno, muy bien, seguimos con el siguiente tema. Bueno, después damos a las preguntas, ¿sí? Si les parece. Bueno, la idea de poder pensar me parece como que la clase tiene cierta articulación, tiene una cierta articulación lógica en relación a cómo uno va pensando el trabajo de un psicólogo clínico, en el tema de poder pensar a la teoría psicoanalítica como eje y el trabajo con niñas y con adolescentes. Me parece que esta introducción de Gaby nos aporta muchísimos operadores metaclínicos para poder pensarla a la clínica.
cómo es nuestra primera aproximación, ¿no? ¿Cómo es nuestra aproximación al caso que nos llega, a los consultantes, al niño, al adolescente, a la familia, ¿no? A ese ambiente, a ese contexto de un paciente que en principio es identificado por los consultantes, ¿no? En este caso niños y adolescentes, que usualmente vienen los cuidadores a poder plantearnos algunas cuestiones en relación a lo que está sucediendo con ellos y ellas. En principio sabemos y pensamos y hemos desarrollado y vamos desarrollando durante todo el año esta función que es el psicodiagnóstico, ¿no? Pensado desde el psicoanálisis, este, ver cómo podemos cumplir esa función, cómo podemos abordar las demandas que nos llegan. En principio, podemos pensar a la definición de evaluación como un proceso de recoger y organizar información acerca de una persona, para lograr una mejor comprensión y hacer alguna predicción acerca de su conducta futura. Esto es una definición de Flores y Vega, un estudio en profundidad de la personalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que el niño y el adolescente estarían en plena estructuración, y pensando también, a pesar de que nos toquen adultos, que pensamos, como decía Gaby antes, tomando Bleichmar, el aparato psíquico abierto, ¿no? Como en constante construcción. La función de psicodiagnosticador que nos compete y en lo que estamos pensando es una función completamente ligada a lo que es una investigación, ¿no? Y ponernos en este rol, en esta posición de investigador, nos va, nos va a hacer ocupar un lugar en donde podamos realmente recolectar información y no hacer elucubraciones ni hipótesis sin fundamentos o tomar decisiones apresuradas y demás. Nuestra investigación estará sustentada por la conceptualización que realicemos del psiquismo humano, por eso la introducción de Gaby, por eso voy a composer con estos conceptos, estas definiciones, que en realidad no van a ser estructurantes de nuestro praxis, sino que van a ser orientadoras, van a estar flotando, van a estar en suspenso, porque también se pueden cuestionar, también se pueden de alguna manera ir repensando algunas cuestiones teóricas, ¿no? Es más, en relación a los operadores clínicos que se tenían hace algunas décadas o en el siglo pasado, se han ido agregando, se han ido acrecentando, el mismo ayornado de otros, ¿no? En el inicio, uno de los conceptos bases del psicoanálisis era el complejo de Edipo, y se corrían ciertos peligros a la hora de poder pensar el caso de los niños y adolescentes, porque era como que los anteojos, era la lupa que siempre utilizábamos a la hora de repensar los casos, ¿no? Hasta que después, de alguna manera, con el crecimiento de las teorías, con la posibilidad de poder ir acrecentando algunas miradas desde el psicoanálisis, agregamos otros operadores metaclínicos que se van a seguir poniendo en cuestión a la hora de enfrentarnos con la clínica con niños y adolescentes. Una de las cuestiones que se tienen en cuenta hoy, de una manera mucho más predominante, es la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Y el poder pensar hoy cómo podemos conceptualizar el género, desde donde nos paramos, cuando hablamos de lo femenino, de lo masculino, de lo que no lo es, ¿no? De lo no binario y demás. La orientación teórica y el estilo profesional, o sea, nosotras por ahí ahora podemos proponer una guía en relación a cómo pensar un psicodiagnóstico, pero eso también tiene muchísimo que ver con el estilo profesional, con la línea en relación al psicoanálisis que se tome, ¿no? Y me parece que como estudiantes es riquísimo poder ir ayornándose de diferentes formas de llegar, ¿no? Y en este punto, hablando del jugar, como hablábamos con Gaby antes de arrancar la clase, ponernos en esta cuestión de poder ser creativos a la hora de armar un operativo de psicodiagnóstico, un dispositivo de psicodiagnóstico, ¿no? Y ser creativo implica saber escuchar quién está consultando,
¿A quién le vamos a hacer la entrevista? ¿No? Me parece que en esto del poder proponer un proceso psicodiagnóstico, el estilo del terapeuta es muy importante, pero a la vez su posibilidad de crear ciertos espacios, ¿no? Es bastante importante. Con el objetivo sine qua non de investigar, de recabar información, de ver a dónde estamos parados, ¿sí? En qué contexto nos viene el caso, quién es la persona que identifica a la familia que tiene que hacer tratamiento, cómo vamos a hacer las entrevistas y demás. Pensamos en la función de ser psicodiagnosticador, pensamos en la función de poder investigar, ¿sí? Poder pensar el caso, y esto va enmarcado en un encuadre fundamental, ¿no? Fundamental para que el campo, todo lo que acontezca, ¿sí? En la entrevista, venga del entrevistado. ¿Se entiende? En este caso, el entrevistado puede ser el grupo familiar, pueden ser los cuidadores, pueden ser el niño, el adolescente, pero si mantenemos un encuadre, ¿sí? Y es que el encuadre va a estar pensado, preparado para este caso particular, ¿no? Y lo sostenemos, me parece que vamos a poder hacer un trabajo mucho más limpio en relación al recolectar la información y los datos, ¿no? El encuadre tiene sus elementos, ¿no? Y estos elementos están relacionados con el rol, ¿sí? El rol que va a utilizar el psicodiagnosticador, ¿sí? Y el rol que le vamos a otorgar a la persona que vamos a estar entrevistando es fundamental. Cuando uno tiene en claro que uno está recabando datos, que uno está en una función de evaluar, de investigar las cuestiones competentes al caso, eh, eh, va a poder seguir con ciertos objetivos y el rol va a estar claro. ¿Mm? Es muy tranquilizador para un grupo familiar que uno pueda ponerle en cuestión y en palabras el proceso que va a utilizar, ¿sí? No dejar dudas. Y si tiene que tomar decisiones, y muy bien lo he repetido en muchas clases, ¿no? Eh, la atención tiene que ser una atención que nos lleve constantemente a poder pensar determinadas intervenciones o decisiones. Muchas veces nos toca en la primera entrevista tomar decisiones importantes en casos graves. Necesitamos ir escuchando e ir pensando en quizás en algunas derivaciones o en cómo vamos a hacer el encuadre de ahora en más. Y es más, lo vamos pensando en la primera entrevista y se lo proponemos al final de la entrevista, al entrevistado, al grupo familiar. Eh, nuestra atención es completamente activa, ¿sí? Con una teorización flotante y dirigida a la problemática en particular, para poder hacer esta toma de decisiones. El lugar, los honorarios, ¿no? Que es importante que quede claro, eh, la duración de las entrevistas y, bueno, y los honorarios, ¿sí? Esto se puede ir aclarando en la preentrevista y se puede ir aclarando también fundamentalmente en lo que es la primera entrevista, al final de esta primera entrevista cuando uno hace la devolución de lo que ha escuchado, ¿sí? Y trata de generar un buen rapport, una buena relación, tanto con el grupo familiar, con el niño, con el adolescente, con las personas que hemos decidido hacer la entrevista. Usualmente la primera entrevista es con los padres porque son menores de edad. Bueno, el momento del proceso, como ya les venía adelantando, que tiene que ver con el primer contacto y la entrevista inicial, ¿no? Un momento que el rol del entrevistador, el rol de este psicoanalista en ese momento, no es para nada pasivo, ¿no? Insisto, porque muchas veces en una entrevista inicial tenemos una urgencia subjetiva que amerita determinadas decisiones en el momento. Eso por un lado. Cuando se trabaja con niños y adolescentes, necesitamos a estos cuidadores plantearles el encuadre. Si las entrevistas van a ser una vez a la semana, si en realidad pensamos en 2 entrevistas a la semana, si va a haber alguna entrevista vincular, plantearles el proceso, cómo lo tenemos pensado. Todo esto va a ir pensando el psicodiagnosticador a medida que va sucediéndose la primera entrevista, para que el encuadre sea realmente un contenedor y pueda desplegarse todo lo que tenga que ver con el campo, ¿no?
con lo transferencial, con lo contratransferencial, y que posibilite la buena recolección de información. Administración de test y técnicas proyectivas, eso lo vamos a poder pensar después de esta entrevista inicial, después de armar algunas hipótesis de niña y el adolescente, si vamos a administrar test y técnicas proyectivas o no, y si vamos a administrar, ¿cuáles? ¿No? Cuando trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de niños que tienen certificado de discapacidad, y son niños que por ahí no accedieron al lenguaje, que su proceso simbólico no les permite poder adaptarse a la realidad de una manera por ahí eficaz y que se le puede entender en relación insisto, al poder tener un diálogo, no le voy a tomar, por ejemplo, un test proyectivo en donde tenga que hablar esa persona, o si está en pleno duelo este niño, este adolescente, uno de los test que por ahí está contraindicado sería el desiderativo, porque los enfrenta con la posibilidad de la muerte. Si tenemos algunas cuestiones a nivel intelectual y demás, ¿por qué no charlar con el equipo y el psicopedagogo tomar el WISC o tomar el test de Raven? Múltiples posibilidades tenemos, ¿no? Que uno arme una guía, que uno haya estudiado algunos test, no significa que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Significa que uno va a ser creativo en este proceso que implica tener una impronta del profesional y a la vez una mirada innovadora con el caso, ¿sí? Luego armamos ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestras hipótesis, si tomamos test y técnicas, ver recurrencias, ver convergencias en estos datos que que hemos venido recabando en las entrevistas. Estas entrevistas pueden haber sido solamente con el niño y el adolescente, algunas entrevistas segundas con los cuidadores, pueden haber habido entrevistas vinculares, entrevistas familiares, entrevistas de toma de test proyectivos y demás, entrevistas de hora de juego con los niños y niñas, hacemos hipótesis, encontramos recurrencias y convergencias, y pensamos en una devolución. No es que vayamos directamente a una entrevista de devolución, la tenemos que pensar. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué datos son importantes? ¿Qué recomendaciones? ¿A dónde voy a poner el acento? Empiezo con los datos por ahí que tienen que ver más ligados a los factores de protección, a los elementos que he encontrado muy positivos, sanos, del niño y del adolescente, para luego poder ir a las cuestiones que tienen que ver con sus dificultades, con elementos que tienen que ver con su padecimiento, con su sufrimiento, con elementos familiares que por ahí son de color a la hora de poder pensarlo a este niño y este adolescente dentro de esta dinámica familiar, ¿no? Ir viendo en esta devolución las reacciones que va teniendo la familia, qué es lo que nos va incorporando, y en ese momento, en esa entrevista de devolución, también vamos pensando por dónde ir, porque si la recomendación de tratamiento es sumamente importante, nosotros tenemos que ir para el lado de poder lograr la empatía y la identificación proyectiva necesaria de estos cuidadores para con este niño y este adolescente para que accedan a un tratamiento. Ya sea que ellos elijan, yo siempre doy la opción, este terapeuta que les está devolviendo u otro, ¿no? O uno haga una derivación, uno puede no tomar el caso para un tratamiento, hacer el psicodiagnóstico y realizar una derivación, o puede ofrecer posibilidades de tratamiento y ahí plantea quizás también objetivos en relación a lo que se trabajaría, cómo sería el encuadre de trabajo dentro del tratamiento. Eh, es como pensar constantemente en esta entrevista de evolución, por dónde guiar esa entrevista, ¿sí? E ir pensando, y dar la posibilidad también de que el cuidador en ese momento pueda pensar algunas cuestiones con el terapeuta, y no que sean meros receptores de la información. Me parece que tiene que ver con una construcción ahí, en conjunto, tanto del profesional como de los que nos están escuchando. La entrevista de evolución también se va a repetir, obviamente, y quizás hasta en algún punto es una de las más esperadas con el niño y con el adolescente, ¿no? Porque ahí se ha creado una relación que si va a continuar, uno tiene que aclarar a dónde estamos parados, ¿no? Y si no va a continuar, uno tiene que hacer un cierre, ¿sí? Que puede durar una o dos entrevistas de evolución, depende del caso. Es muy esperada. Para el terapeuta de niños y adolescentes es muy esperada esa instancia porque ellos esperan una devolución, ellos esperan que uno pueda ser claros, ¿no?
Y, y por ahí es tan importante, no, por ahí no, es tan importante el poder devolver algo que no sea desde lo patológico, que no sea desde el ser el raro de la clase, que no sea el de estoy en problemas graves, ¿no? Pero sobre todo esto, no sea una situación, sacarlo del lugar desde una patología a este niño y este adolescente y poder pensar a opciones. Me parece eso importantísimo. Cuando la indicación es seguir con un tratamiento, ¿no? A ese niño y ese adolescente. Nuestra cuestión, nuestro abordaje, podemos pensar mucho rodulfonianamente, esa palabra inventada, ¿no? ¿En qué trabajo anda ese niño? ¿Qué pensamos en un diagnóstico donde vamos recabando datos? ¿En qué trabajo anda ese niño y en qué trabajo anda ese adolescente? ¿Qué operación simbólica está parado? Como decía Gaby, nuestra postura en relación al psicodiagnóstico va a estar ligada a estos conceptos que Gaby ha podido extenderse anteriormente y que tiene que ver con que no vamos a buscar una coincidencia entre la edad cronológica y lo que debería estar tramitando, ¿no? Este niño y este adolescente, sino más que tiene que ver con en qué trabajo anda. ¿Mm? En poder pensar de una manera no patologizante y de poder pensar a todo aparato, toda psique, a toda subjetividad eh, como única, ¿no? En donde no tiene que pensarse como que porque no está realizando el adolescente un proyecto futuro, estamos en un problema, ¿no? Sino respetar los tiempos. ¿Mm? Respetar los tiempos, respetar los padecimientos, ¿sí? Despatologizar al niño y al adolescente que nos está consultando, que es por lo cual se nos está consultando. Este, por supuesto que vamos a pensar en la cronológica, ¿sí? Vamos a pensar en qué contexto está inmerso también. ¿Mm? ¿Cuáles son las operaciones simbólicas que refleja en su jugar actual, en su accionar? Siempre cuando hablamos del jugar cuando pensamos en niños y no es así, ¿no? Cuando pensamos en jugar, pensamos en una práctica significante, pensamos en ese fenómeno transicional tan importante que se puede seguir sosteniendo siempre y cuando tenga ciertas finalidades también, ¿no? Eh, y, y me parece que en esto del poder jugar también lo pensamos en los adolescentes eh, y ver qué es lo que se está tramitando, ¿sí? Que se nos abre una ventana en relación a lo que, este, a lo que está padeciendo este niño, este adolescente, a su sufrimiento, a los significantes que se van interrelacionando en los juegos y todo lo que se puede llegar a ir construyendo en relación a sus vínculos intersubjetivos, ¿no? Anteriormente pensábamos en esto, ¿no? De qué lugar ocupa en los fantasmas de los cuidadores, eso va a ser muy manoniano, en qué lugar ocupa en esta dinámica familiar, cómo ha sido su vínculo con los otros significativos, sus vínculos primarios, ¿no? También vamos a pensar en la posición de los cuidadores en relación a si han podido ellos, ¿no? Tramitar si ha quedado tramitar algunas cuestiones o han quedado algunas cuestiones pendientes. ¿Cómo es este árbol? ¿Cómo es la situación de los vínculos transgeneracionales? ¿Qué ha pasado con esta familia, no? ¿Y qué se traduce en esta cuestión sintomal o no, en esta consulta con este niño y con este adolescente? Entrevista con los cuidadores, bueno, sobre todo el vínculo, qué vínculos qué vínculos intersubjetivos han sido subjetivantes para este niño y este adolescente, ¿sí? Porque eso nos va a dar la pauta de muchas cuestiones transferenciales y nos va a dar la pauta de qué posición podríamos llegar a ocupar nosotros, ¿sí? Y con el vínculo a posteriori en el tratamiento, ¿no? Con el vínculo, cómo podemos trabajar terapéuticamente. Estos elementos los vamos a sacar de un psicodiagnóstico.
historias, relatos que posicionan al hijo, en qué lugar, qué identificaciones se mueven, qué fantasías, qué defensas, todo esto lo vamos a ir recabando de las entrevistas con los cuidadores, con las entrevistas familiares, con las entrevistas con los niños, con los adolescentes, con las entrevistas vinculares que decidamos realizar, ¿no? Recuerdos, sentidos, deseos, repeticiones, heridas narcisísticas. Rodolfo, que trae, ¿no?, a Winnicott todo el tiempo, habla sobre algunas cuestiones y la importancia que tienen estos otros significativos para la construcción subjetiva del niño, y por eso tomo esta frase que dice: los padres no hacen al niño, lo ayudan a nacer. En este hacen es como muy interesante porque no es que haya un destino premeditado, esto Rodolfo lo va a repetir constantemente, no es que porque tenemos determinada familia con determinadas características y determinadas cuestiones transgerenciales no elaboradas, no tramitadas, y además no todo lo que está tramitado en el padre va a funcionar para que haya un destino que este niño y este adolescente transiten sin poder tener injerencia en algunas cuestiones de cambio para con ellos, ¿no? No va a haber destino. Por eso nos paramos frente a un paradigma complejo, para poder pensar los casos de una manera compleja, para poder pensar el aparato psiquismo abierto, para poder pensar en una subjetividad que está en constante construcción, y ahí entra a jugar las posibilidades que tiene el terapeuta. Todos estos elementos los vamos a tomar en el psicodiagnóstico con esta perspectiva teórica que nos da la posibilidad de pensar un tratamiento posible. La técnica, bueno, ya lo habíamos pensado: la entrevista, los test, el psicométrico, la diagnóstica, la escucha, el clima de confianza básica y la privacidad y la confidencialidad que tiene que estar cuando planteemos siempre el encuadre, ¿no? Y tomando un poquito lo que es Winnicott, dice: no hay escenario posible que se repita lo originario, ¿sí? Ni combinatorias en las que los mismos elementos permuten en círculo. ¿Estamos? No es que pensemos que hay destinos en los cuales ya no hay más nada que hacer, ¿sí? Pensar en qué posibilidades tenemos. Todo esto lo vamos a pensar en nuestra función de evaluadores, ¿sí? Facilitando áreas para jugar, para crear. Esto va a ser todas estas cuestiones que tomemos en el psicodiagnóstico en relación a los datos, a la información y demás, nos va a dar la pauta de a dónde vamos a tocar cuando hablemos de tratamiento, que es a donde le voy a dar pie a Eli. Para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear, y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer, ¿sí? Digamos, nunca se buscan cambios terapéuticos en un psicodiagnóstico. En realidad, cuando uno arma un psicodiagnóstico para poder pensar en una evolución de después, y muchas veces recomendar un tratamiento, uno apunta a recabar datos, insisto: la función, el objetivo, el rol, es fundamental tenerlo en claro, marcarle el encuadre para que esto funcione, ¿sí? Pero muchas veces uno toca ciertas fibras en el otro, desea continuar con esta relación, abre caminos para lo terapéutico, ¿sí? Y lo terapéutico, el jugar, el hacer, el manejar la realidad van de la mano, es nuestro objetivo. Bueno, Eli, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Vamos a trabajar un poquito entonces con lo que es el tratamiento analítico, ¿sí? Y antes de pasar de diapositiva, como vamos en esta tercera parte de la clase, vamos como a ir enfatizando algunas cosas que ya se dijeron y las vamos a tratar de pensar junto con una viñeta, ¿sí? Entonces, partimos de considerar que, así como veníamos trabajando todo lo que es el proceso diagnóstico, el tratamiento analítico en las infancias y las adolescencias tiene una dimensión, podríamos pensarlo, tanto personal como al mismo tiempo familiar. Sea que ese pedido de consulta o de demanda se realice desde el mismo adolescente, por ejemplo, o el mismo niño, no le pases todavía, Paola, a la diapositiva. O sea que lo hagan los adultos o los cuidadores a esa consulta, ¿sí? Desde donde provengan estos pedidos se van a producir movilizaciones en todo el sistema, porque aparecen necesidades de cambio de una situación que está produciendo malestar, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, hasta el momento vamos a considerar cómo esas personas se sitúan, cómo establecen alianzas, cómo establecen enfrentamientos,
¿Qué posiciones libidinales se movilizan o posiciones identificatorias? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que se ponen en juego? Y la dinámica propia del grupo familiar. Los voy a invitar para escuchar brevemente una viñetita, ¿sí?, de una paciente adolescente. La consulta de Sol, por Sol, la hacen los papás. Sol tiene 17 años. Entre ambos me dicen, está en plena adolescencia, no es que tenga un problema particular. Sí vemos algunas cosas. Está somatizando para llamar la atención. Estuvo con tensión alta, gripes, mucho dolor de espalda. La cambiamos a este colegio porque repitió segundo año. Hoy cursa quinto. El otro cole era muy exigente y ella no es brillante. Va a este colegio que no es exigente para nada. Para ella fue un cambio positivo, pero se lleva casi todas las materias. No entendemos por qué le va mal. En la primera entrevista con Sol me dice, tengo muchas cosas guardadas acá, y se toca el pecho. Y no las puedo hablar con mis papás. Es como que mi palabra no cuenta. No me escuchan. Es lo que ellos dicen. Incluso lo que ellos dicen que yo soy o lo que me pasa. Con mi hermana no puedo hablar. Me peleo mucho con ella. No sé si les importo. Mi hermana vuelve de la facu y le preguntan, ¿cómo te fue? Yo vuelvo del colegio y nada. Es como si no importara. Si se los digo, me responden, deja de ponerte de víctima. A veces necesito ayuda, pero mi mamá está estudiando o está en la facultad y mi papá trabaja casi todo el día. O sea que no los veo mucho. Estas viñetitas, porque no es el caso, nos van a permitir pensar, ¿sí?, cómo vamos a abordar desde el tratamiento. Nosotros, como decía Pau, vamos a tomarnos un tiempo para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y a partir de allí, de lo que nosotros conozcamos, vamos a poder pensar la estrategia de nuestra intervención terapéutica, ¿sí? Pau, te pido ahora sí que cambies de diapositiva. En esta diapositiva, para empezar a pensar cómo va a ser nuestra intervención terapéutica, yo les propongo leer esta frase de Ortigues y Ortigues, que dice, nuestro objetivo será establecer una situación, un campo, donde los consultantes, que ahora son pacientes en el tratamiento, puedan hablar, tanto como estén deseosos de hacerlo. La mejor manera de invitar a quien quiera progresar es oír su demanda, su sufrimiento y no forzar o desmantelar sus protecciones. El problema que se nos trae no es solo la sintomatología o el trastorno de ese niño, de ese adolescente, sino también la imposibilidad en que se hallan los consultantes de ser distintos de lo que son, de ver las cosas de otra manera, de reaccionar de otra manera. La base de nuestro trabajo es todo eso, es todo ese conjunto. Cualquier modificación producida en un niño adolescente suscitará modificaciones en los padres, en los hermanos y hasta en los abuelos. Los invitamos a desplegar, a balizar el espacio de las reestructuraciones posibles, el espacio en el cual podrán desenvolverse un eventual trayecto analítico. Vamos a dejar un ratito esta diapositiva y vamos a pensar algunas de esas frases o palabras que están señaladas allí. Partimos de definir que esto que nosotros vamos a construir es una situación o un campo, ¿sí? ¿Cómo vamos a entenderlo? Especialmente desde los aportes de Will y Madeleine Baranger, que piensan que esta situación analítica, en cada sesión, se arma un conjunto de interacciones, ¿sí?, o de relaciones interactuantes entre los múltiples elementos, dicen ellos, que constituyen esa estructura analítica. Es decir, que cuando nosotros pensamos en analistas y pacientes, sean padres, niños, adolescentes, no los podemos definir o describir individualmente como personas aisladas, sino que están en función de otro. Entonces, pensamos la sesión como una totalidad estructurada y la dinámica que allí se genera tiene que ver o es resultante de la interacción que se produce entre todos. Es constantemente una causación recíproca, es por eso que los mismos consultantes no son iguales o esos mismos pacientes con otros terapeutas u otros analistas. Entonces, el campo analítico, cuando nosotros hablamos de campo analítico, nos implica hablar de
Por un lado, el marco que se establece como preestablecido por el contrato terapéutico y que es relativamente estable. También por el funcionamiento y la dinámica que ahí se produce, que se desenvuelve durante el proceso terapéutico. También implica la finalidad y el procedimiento que llevamos a cabo en cada sesión. Si jugamos, si son sesiones vinculares, si dibujamos, ¿sí? Etcétera. Los cambios de configuración que ahí se producen también son parte de ese campo. Y la repercusión que tienen esos cambios en las partes que componen, es decir, los cambios que nos ocurren a nosotros como profesionales, pero también a esos niños, a esos adolescentes y a esas familias. Entonces, en nuestro encuadre de trabajo, vamos a considerar trabajar a todas las partes implicadas en esa consulta, ¿sí? Sea que ese niño o ese adolescente puedan entrar solos o acompañados, o podemos establecer de antemano nosotros sesiones que sean individuales, que sean vinculares o que sean sesiones familiares. También podemos convocar a otros. Puede ser que nosotros tengamos entrevistas con la escuela, con otros profesionales, con otros familiares, incluso en caso de adolescentes, con grupos de pares que hacen de sostén para este adolescente. Siempre pensando que esto que ha traído Pau, que lo ha resaltado, de esta cuestión creativa, ¿no? Yo siempre pienso que nuestra profesión tiene una parte de ciencia, pero también de artesanía, porque armamos las intervenciones atendiendo nuestro marco, pero intervenciones que son adecuadas en el uno a uno, en el caso por caso, ¿no? Atendiendo a la singularidad. A partir de este encuadre que nosotros establezcamos en el tratamiento, vamos a permitir de alguna manera el despliegue que en cada encuentro de lo que se pueda presentar. Y es importante darle lugar para que puedan hablar de todo aquello que les molesta, de lo que genera malestar, sufrimiento, ¿sí? Y esto es importante porque muchos autores resaltan, muchos psicoanalistas, que aquello que más atrae a un niño o un adolescente del proceso terapéutico es que encuentre una otra persona que está dispuesta a escucharla, sin juzgar previamente, ¿no? Y que lo acepta tal cual es, que está de alguna manera predispuesto, mejor dicho, a meterse en ese mundo interno, a tomar de manera seria lo que está diciendo y a creer aquello que cuenta, su realidad subjetiva. Incluso los profesionales estamos dispuestos a escuchar aquello que a lo mejor puede sonar hasta feo o vergonzoso o que pueda llegar a enojar a otras personas, ¿sí? Y cada niño, cada adolescente y cada familia lo dice de la manera en que puede traerlo. Entonces, de alguna manera, vamos a permitir que se vaya tejiendo una tela, una red, un sostén para que todo esto pueda desplegarse. ¿A través de qué medios? También las entrevistas con padres, de la palabra, del juego, de las producciones gráficas, de escribir, de hacer un collage, de actuar, ¿no? Todos estos elementos permiten distintos modos de expresarse. Nosotros vamos a tener en cuenta entonces como analistas que ese material que nos ofrecen las familias también traen información sobre deseos inconscientes, que a veces pueden ser múltiples y contradictorios, hay anhelos preconscientes, hay diferentes defensas, como dijimos, normas superyoicas e ideales que se ponen en juego constantemente, y esto genera una dinámica en todo el proceso. Bien, también dijimos que vamos a escuchar, ¿no? Y que en esa escucha nosotros nos vamos a ver modificados, transformados como analistas. Entonces, trabajar con las infancias y las adolescencias muchas veces nos lleva a enfrentarnos con aquello que nos puede generar temor, rechazo, miedo, dolor, angustia, que por ahí son resonancias del mismo paciente, pero también de nuestra propia historia. Entonces nos vamos a permitir conectarnos con eso reprimido, desmentido, desestimado, pero que son del paciente, como decimos, y nuestros. Por eso es súper importante y nos van a escuchar muchas veces hablar de todas las patas que nosotros tenemos que tener para apoyarnos, ¿no? La formación profesional, la formación constante, la terapia personal,
los espacios de supervisión con otros profesionales con más trayectorias, y yo siempre agrego una cuarta pata que es el poder dialogar con otros colegas, ¿no? Dialogar seriamente, pensar conjuntamente los casos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros partimos de una idea de cómo es el otro a partir del proceso de evaluación clínica, pero también nosotros tenemos que estar abiertos a ver cómo ese sujeto impacta en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras historias pasadas, ¿sí? Entendiendo que es un semejante diferente, alguien que nos habla como puede de su sufrimiento y que por más que nos recuerde a otros pacientes, a otras consultas, siempre va a ser un otro distinto, ¿no? Con nuevas historias para develar. Como ustedes notarán, voy a ir constantemente entre los aspectos más teóricos y los más técnicos de la cotidianeidad y de la intervención, ¿sí? Ahora bien, ¿desde dónde vamos a intervenir? Ustedes pueden preguntarse si me puede resonar y puede surgir determinadas cuestiones personales. Desde la neutralidad analítica, lo cual no quiere decir que nosotros no nos comprometemos, ¿sí? Que no pongamos, justamente de lo que se trata es de no poner en juego nuestros deseos allí. Es comprometerse para que ese paciente deje de sufrir, ¿sí? Pero para poder realizar transformaciones donde aquello que se repite de alguna manera dé paso a posibilidades más creativas. Entonces, no vamos a apuntar a una adaptación de ese niño, de ese adolescente, de acuerdo a los reclamos que pueden traer los adultos, es decir, a una repetición vacía, sino poder dar pasos a nuevos recorridos, a que se cree algo que no podemos prever de antemano, pero para que ese niño, ese adolescente construya una red de deseos y que pueda constituir un proceso secundario, ¿no? De alguna manera que le permita desplegarlos, que arme su propia historia, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos a mostrar disponibles. Y me gustaría pensar también con ustedes esto que dice allí, que dicen los autores, que es balizar el espacio de las reestructuraciones posibles. Cuando nosotros hablamos de balizar, es señalar con balizas, ¿no? La definición dice una zona navegable, una pista o una desviación. O sea, una baliza es un elemento, un señalizador que se utiliza para indicar un lugar o una situación de peligro potencial. Entonces, esto que anteriormente Gaby y Pau han desarrollado, ¿no? En esto de partir, bueno, ¿cuál es nuestra teoría de base para ponernos los lentes y leer, ¿sí? Pero a su vez, esto que vamos pesquisando en el diagnóstico, ya de alguna manera nos permite establecer ciertas balizas, ¿no? Por dónde se juegan las resistencias, por dónde se juegan las transferencias con esta familia, por dónde se juegan nuestras contratransferencias, y escuchen que estoy hablando en plural, transferencias, contratransferencias, porque son múltiples, por dónde se juegan los síntomas, los malestares, el trastorno, ¿sí? Son como balizas que nos demarcan algún territorio dentro del cual nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Pau, por favor. Entonces, tal como estamos viendo hasta ahora, ¿qué se moviliza? Todas las partes implicadas, dijimos, en este campo, ¿sí? En cuanto a lo familiar, entonces a lo largo del tratamiento se van a movilizar ciertas representaciones, ciertos mitos en torno a ese niño, ese adolescente. Pensemos en Sol. ¿Qué mitos hay construidos alrededor de Sol? ¿No? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué significantes hay en torno a Sol? ¿Qué mitos familiares la están sosteniendo? Los papás de Sol marcaban un terreno, ¿no? Donde de alguna manera ellos quedaban excluidos de la consulta, la presentaban como ajena a Sol, ¿sí? Y la denominaban con muchas características negativas. Quedaba como resaltada de cierta manera la cuestión del rendimiento escolar, pero se dejaba a un costado ese sufrimiento que podía tener Sol, ¿sí? O sea que podíamos pensar que de alguna manera hay una incapacidad para preguntarse de qué manera ellos también estaban implicados, ¿no? Entonces vamos a partir que en las familias, y sobre todo en la cuestión de los padres, de los cuidadores, la realidad psíquica de esos adultos también modela la realidad psíquica de ese hijo, como se dijo antes.
y que se ponen en juego también en el proceso terapéutico las heridas narcisistas, porque ese niño o ese adolescente, como el caso de Sol, no cumple expectativas o ideales, pero también porque ellos mismos terminan haciendo una consulta por no poder resolver ciertas dificultades familiares. Podemos pensar otras cosas, ¿no? Me parece que la viñeta daría para mucho más, pero por cuestiones de tiempo tenemos que acotar, ¿no? Pero podríamos pensar los encadenamientos que hay en la historia singular, los lugares identificatorios, ¿sí? ¿Qué se moviliza en relación a ese niño o ese adolescente? Es acá importante atender a las propias urgencias que puedan plantear estos niños y adolescentes, la insistencia de sus pulsiones, sus modos de registrar el mundo, también cómo reciben la información que otros les devuelven acerca de sí mismos, de sus pasiones y de sus prohibiciones con otras personas. Se movilizan ciertas cuestiones de avatares emocionales en relación a aquellos adultos referentes, de los estados anímicos de esos adultos, de las palabras, de los gestos y de las acciones, no solo de los papás de Sol, sino también nuestras acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo rescato en esto a Janine, que dice algo así como la verdad material con que se encuentra el terapeuta es la verdad histórico-vivencial de los otros que irrumpe desde un adentro a afuera, que está teñida de las propias urgencias y los modos de registrar de ese niño y ese adolescente, ¿sí? Y también vamos a ver que hay ciertas cuestiones que se movilizan en relación al analista. Vamos a rescatar aquí, escuchar, ¿sí? La escucha con todos los sentidos atentos y disponibles para tomar lo que cada una de esas personas nos puede decir en cada momento en que los consultamos o los escuchamos. Posibilitar el juego, el modelado, el despliegue en la sesión de todo aquello que insiste. Diferenciar qué es lo que se repite, en qué tipo de estructuración se da esa repetición y cuáles son las defensas que se ponen en juego. Así también el tipo de pensamiento que prevalece y si hay juego o no. ¿Hay que develar una historia en esta consulta, en este tratamiento, o se trata de construir una historia, es decir, desplegar una trama, un sostén interno? En síntesis, o sea, esta capacidad que va a poner el analista en juego implica una capacidad lúdica que despliegue como despliegue de un espacio transicional, una capacidad de ofrecerse al otro como un objeto maleable, o sea, flexible, seguro, con una conexión empática y una capacidad de reverie, una capacidad de contención y de sostén, que permita la fusión, pero también la diferenciación, y la disponibilidad creativa, ¿no? Para trabajar, inventar diferentes recursos, ¿no? Que nos llevan a generar movilizaciones. Y a lo largo de un tiempo, que no podemos establecer de antemano, porque no trabajamos definiendo focos, ¿sí? En este caso, pero sí podemos tener ciertas balizas, como habíamos dicho antes, para poder pensar luego de un proceso terapéutico cómo puede ser ese final de análisis. Y entonces vamos a pasar a la otra diapositiva, Pau. Los autores, especialmente tomo los aportes de Janine, ¿no? Que nos plantean algunos ítems para pensar. Fíjense estas preguntas. ¿Cuándo podemos hablar de terminación del análisis en la infancia y la adolescencia? ¿Cuándo y cómo? ¿Quién decide la finalización cuando son tantos los actores en juego? ¿A qué apuntamos como metas clínicas? ¿Y cuál es la cura, entre comillas, en el análisis de ese niño o de ese adolescente? Y vamos a tener que hacer algunos acuerdos, si les parece. De entender que siempre hay algo de interminable. Nunca vamos a cerrar todo lo que hemos visto a lo largo del proceso diagnóstico y terapéutico. Se puede dar un cierre o una interrupción, esto también acontece, a veces cuando no se pueden establecer ciertos acuerdos de trabajo y cierta disponibilidad de los adultos que a veces no está puesta en juego, ¿no? Pero me parece que esto es importante, que
dejar pequeñas huellas o marcas, incluso en los casos en donde las transferencias o las circunstancias han sido un poco difíciles, para que la puerta quede abierta y puedan volver a consultar más adelante, ¿sí? Y en el caso en que podamos cerrar un tratamiento, ¿no? En donde podemos hacer un cierre con todas las partes, que pueda haber entrevistas de seguimiento, ¿m? Cada 6 meses, cada un año, cada cierto tiempo, o dejarlo libre de acuerdo a lo que cada familia necesite. De alguna manera, para poder pensar en los finales de análisis, se trata de deconstruir y construir modos de funcionamiento donde antes estaba predominando el sufrimiento, que hoy prevalezca la creatividad y el placer. No va a ser puro placer y pura felicidad, porque esto sabemos que es dinámico, pero sí que haya a predominio. No se trata de hacer solo lo consciente y lo inconsciente, porque como bien lo dijo Gaby antes, en ese caso hablamos de un tipo de aparato, de una constitución de aparato de determinadas características, en donde allí intervendremos, por ejemplo, vamos a intervenir con la interpretación, sino que en otros casos tenemos aparatos en donde predomina lo desligado, lo innombrable, lo vacío, lo sin lugar. Entonces nuestras intervenciones van a estar apuntadas a que eso sea ligado a representaciones como parte de una trama, de una historia que se arma conjuntamente. Otro punto es que este paciente se pueda reconocer a sí mismo como alguien deseante y pensante. Fíjense, si pensamos de nuevo en Sol, ¿no? Desde dónde estaba posicionada ella misma, de acuerdo a esto que escuchaba y que se generaba en la dinámica familiar. Entonces, la cura implica una transformación intrapsíquica, pero que a la vez produce la transformación de otros que operan también como estructurantes, ¿sí? Fíjense todas las cosas que nosotros, todos los aspectos que podemos considerar a la hora de pensar el final de un análisis. Y para terminar, una frase que no está puesta allí, pero se las voy a leer, que me gusta, y dice: curar no es hacer que el otro responda a un modelo propio, tampoco, o sea, mi propio modelo como terapeuta, pero tampoco el de los padres, ni el de los maestros. Tampoco implica obturar o tapar conflictos. Por el contrario, implica que cada uno arme su propio camino, lo que no implica un invento novedoso, sino el desarrollo de las máximas posibilidades traductoras, ligadoras, mediatizadoras para la asunción de sus propias determinaciones. Allí terminaría mi parte. Sé que estamos un poquito pasados de hora. Y aquí tenía otra frase, gracias Pau, que se dice: Janine, Beatriz Janine, se dará por finalizado un análisis cuando ese niño o adolescente haya realizado los cambios necesarios, no solo a nivel sintomático, sino en su funcionamiento psíquico, que no solo dejen de estar presentes, sino que no queden latentes como aquello que puede reaparecer en cada momento, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos un ratito. Bueno, sí, un ratito, a ver qué surge, cosas que quieran comentar, preguntar. Profes, hola. Hola, ¿Se me escucha bien? Sí, Luisina. Bueno, muy interesante todo, quería decir. Y se me había ocurrido una pregunta que no sé si tiene tanto, o sea, tiene que ver con esto, pero no en algo específico, sino que me surgió, digamos, la pregunta sobre adolescentes, por ejemplo. No sé si está bien dicho, están judicializados o cometieron algún delito o algo de eso. Y en el caso, por ejemplo, de que la familia no esté acompañando ese proceso, por ejemplo, de ir a un análisis mientras están en esta situación, ¿cómo hay algún autor, autora que desarrolle algo sobre eso que se pueda leer o algo que ustedes puedan aportar? Y las intervenciones, o sea, están muy mediatizadas por el sistema judicial, ¿no? También en el campo de la salud mental, en adolescentes que por ser menores, que ahí hay todo un tema cuando hay una
Janine, digamos, muy crítica también en relación a esto de la criminalización de las adolescencias, ¿no es cierto? Que es toda una toma de posición en relación a las problemáticas de los adolescentes con la ley, ¿no? Donde, bueno, está de por medio a veces la criminalización de la pobreza, ¿no es cierto? Porque un adolescente de clase media alta que, por ejemplo, por distintas razones, consumo de sustancias, lo que sea, destruye un auto, tiene problemas emocionales. Pero un chico de una villa es apresado, ¿no es cierto? De la misma idea de todo, ¿no? Entonces, esto de la criminalización tiene mucho que ver, bueno, con cuestiones. Es esto un paréntesis, digamos, que, digamos, en esto de que pensar las problemáticas en clave social y en clave política y en términos de los derechos de los adolescentes en este caso, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos autores que han trabajado estos temas, sin ir más lejos, Piero Lanier trabaja estas cuestiones, Winnicott en relación a lo que él le llamó la tendencia antisocial, caracterizada por síntomas que pueden aparecer tempranamente en los niños, ¿no es cierto? El robo, la mentira y la agresión, los llamados trastornos de conducta, que él puso sobre la mesa el tema de las fallas del ambiente facilitador en la contención de los chicos y que puede organizar ciertos acting out de los chicos dirigidos, en realidad inconscientemente, son como un llamado al otro, al sostén y a la contención que ha fracasado, ¿no es cierto? A esto Winnicott le llamó la tendencia antisocial y abrió a un montón de intervenciones del lado de espacios exogámicos, de la escuela inclusive, para intervenir a nivel de prevención, desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? Y para impedir o desarmar estos procesos de subjetivantes que si se cristalizaban o rigidizaban podían derivar en trastornos como más complicados, como una psicopatía, ¿no? Cuestiones más graves que pusieran en riesgo al chico y a terceros, ¿no es cierto? Pero que eran derivados de problemas en la subjetivación, ¿no? En sufrimientos psíquicos importantes. Ahí en esto, aportando un poquito algunas cuestiones en relación a niñas y adolescentes que han sido judicializados y que por ahí son retirados del hogar y pasan a pertenecer a residencias, ¿no? del SENAF o hogares, son hogarizados. Quizás, o sea, lo que se plantea ahí es un trabajo de mucha coordinación y engranaje, como venimos trabajando, pero acá en relación a las instituciones, ¿no? A la institución que tiene que ver con el SENAF, a la institución que tiene que ver con lo educativo y al equipo de trabajo terapéutico por fuera. Eso sería como lo ideal. Muchas veces esos engranajes no se dan. En SENAF hay equipos técnicos, uno trabaja por fuera. Yo trabajo particularmente con algunos chicos que vienen derivados de estas instituciones, de estas residencias, y bueno, apuntar al trabajo interdisciplinario es fundamental. Apuntar a un trabajo en donde pueda de alguna manera no escindir tanto a estos niños, a estos adolescentes y tratar de hacer que el sistema mismo no los psicotice, ¿no? Donde en realidad cuando uno encuentra a veces pedazos de niños y niñas, pedazos de adolescentes que no han podido armarse, que no han podido de alguna manera historizarse, tienen un legajo perdido, y muchas veces esto es iatrogénico, muchas decisiones a nivel político son iatrogénicas. Yo lo que propongo es esto, un trabajo interdisciplinario como de lugar, un trabajo que tenga que ver con la salud mental por sobre todas las cosas, ¿no? Una inclusión en instituciones educativas sin ningún tipo de problemas. En la época de pandemia, muchos chicos de las residencias quedaron sin escolarización, ¿sí? En donde por ahí la escuela remota que se proponía con niños que iban a colegios primarios del Estado, privados, se podía realizar, acá no se podía.
¿no? No se puede sostener, porque son chicos que necesitan la presencia del otro, que de alguna manera es quitada cuando se los retira de la familia, ¿no? Entonces, complejo, situaciones difíciles, situaciones, como dice Gaby, que tienen que ver con la criminalidad, situaciones que tienen que ver con las violencias, los abusos, que tienen que ver con las apropiaciones, ¿no? Y con decisiones políticas que muchas veces no favorecen al desarrollo de estos niños y estos adolescentes, y cuando nosotros tenemos la posibilidad de intervenir, siempre posibilitar el trabajo en conjunto de todas las instituciones, ¿no? Que atraviesan las decisiones que se toman en relación a este niño, a esta familia, a este adolescente. ¿Mm? Es complejo lo que has preguntado, Luisa. Es Interesante, complejo, pero a la vez me parece que complejo. poner el acento en la mirada, poner el acento, ¿sí? En pos, ¿no? De una calidad de vida que a este niño, a este adolescente le permita un desarrollo psíquico apuntado a la salud, ¿no? Sine qua non. De ahí seamos creativos, pero sobre todo trabajar en conjunto. Bueno, Ahí muchas preguntaba, gracias. Nada, lo comentaba porque también se me venía a la mente, yo soy de Chaco y hay un caso bastante paradigmático ahí sobre esta cuestión, entre las miles que hay, y ese caso es como que se hizo súper notorio, y hasta esta persona que hoy en día es mayor de edad, desde su infancia casi, preadolescencia, adolescencia, siempre se vio con esa mirada de ya criminalizada, o sea, si bien llevaba a cabo, obviamente no, si bien llevaba a cabo estas acciones que son catalogadas como delitos, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué pasó a lo largo de todo este tiempo? Porque los discursos que yo observaba y leía tanto en medios de comunicación eran de total criminalización desde que era chico, desde que era infante. Y bueno, nada, por eso se me hace muy importante el aporte que hicieron, digamos, con respecto a eso ahora. el empuje a lugares identificatorios de subjetivantes operados por la Sí, institución, ¿no? totalmente, porque es como que esperaban a que sea mayor para meterlo preso, básicamente. Eso era el único camino pareciera seguir, digamos, y es como un poco, Y la bueno, ¿qué prensa falló, en ese digamos, sentido antes? también puede operar estos procesos de subjetivantes, ¿no? O ¿Cómo, profe? que la prensa Sí, también sí, puede operar estos procesos, estas construcciones totalmente. identitarias, ¿no es cierto?, en favor o en contra de un sujeto, ¿cierto? O sea, Sí, tener en sí. cuenta esta mirada crítica tuya, muy importante, Luisina, ¿no? Como profesional, como próxima psicóloga, ¿no? Es la mirada crítica, ¿no? De cuidado de las infancias y adolescencias, Ujú. preguntarse por la historia, cómo se construyó determinado lugar, la actuación que lleva un sujeto desde qué lugar, cómo es que ese sujeto ha construido, ¿no? Eso, y esto que han remarcado Pau y Eli, ¿no? Poner a jugar la creatividad y las tramas de sostén, ¿no? El trabajo con Uh-huh. otros en casos Yo tan creo que complejos. sí, Gaby, yo creo, estaban pensando que por ahí la pregunta de Luisina no es una pregunta que nos lleve a lugares, nos lleva a lugares muy importantes de remarcar, y que es, nosotros tenemos que trabajar multidisciplinariamente. No podemos pensar a un sujeto, a su intersubjetividad aislada. Tenemos que pensar en un contexto familiar, pero un contexto social, un contexto cultural, sine qua non. Si eso no lo podemos eh, eh, pensar, si no podemos construir junto con el otro, no tiene sentido la intervención, sea del modelo teórico que sea, ¿no? Sea del modelo teórico que sea. Por eso hay que tener muy en claro a dónde hacemos la intervención, con qué tipo de instituciones, qué atravesamientos socioculturales tiene, ¿sí? Qué impacto sociocultural tiene, ¿no? Es fundamental. El psicoanálisis que hemos descrito hoy es una pata del trabajo, pero la concepción de lo social, de lo cultural, la información, ¿no? Que posee el terapeuta, el psicodiagnosticador, es fundamental a la hora de intervenir.
Sí, y esto que ustedes están diciendo tiene que ver con la diferenciación entre etiqueta diagnóstica y construir un diagnóstico, ¿no? No lo hemos puesto antes en esos términos, pero a lo largo de la clase lo que hemos apuntado es justamente a construir diagnósticos en donde se tienen en cuenta estas múltiples variables, ¿verdad? Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Muchas gracias por los aportes. Gusto, Muchas Lucía. gracias, profe. Hermosa la clase. Gracias. Tendrían que Lili. haberla dado el miércoles pasado, porque nos hubiese servido un montón para el trabajo práctico. Muy clarito de todo lo que no puse en el trabajo. Pero bueno, los nervios cuentan. Y hubo una pregunta de parcial que era por la profe Jorge sobre cómo se escribía el diagnóstico de un niño. Y yo en el acto supe con lápiz, porque ese diagnóstico vas a construir un adulto. En otro teórico, la profe Salvati dijo que era más importante tramitar la angustia de un niño y no un adulto roto. Y es verdad. O sea, los adultos vamos adultos al psicólogo. Bueno, en mi caso, yo ya he caminado un largo camino y no culpo a mis padres porque la pasaron igual que yo. Pero ahora hay más información que antes. O sea, cuando contaba el relato la profe sobre Sol, va a un colegio que no exige. Eso está diciendo muchísimo para esa niña. O sea, de ir a un lugar que no sirve y todavía no andar. Y de pronto uno se piensa, ¿los padres hacemos eso? Sí, lamentablemente. Cuando tiene un problema un niño, no es que, creo que los que tienen que hacer terapia son los padres. Lo que pasa es que para manejar un coche hay muchos requisitos, pero para tener un niño, ninguno. O sea, una de las cosas que todavía... Pero supongo que hay detrás de eso muchas cosas, porque las madres cuando se las nombra como tan importante en los primeros tiempos del niño, no sé si sabemos eso. Lo venimos, bueno, en el caso mío que estoy acá en la academia, si no, ni me hubiese enterado la indiferenciación que yo tenía con mis niños. Pero bueno, de pronto Luisina hace esa pregunta tan importante y veo muchos futuros que son buenísimos psicólogos como ustedes, profe. Yo estudio por una cuestión de tiempo, ¿no? Que no tengo pensado ejercer para nada, pero bueno, me da esperanza en la psicología. Tiene que estar mejor promocionada. Eso, que yo vaya a un hospital y que no haya 20 psicólogos me llama la atención, porque la urgencia debería ser tratada por ustedes. Más allá que haya una persona quebrada. Mientras más estudio, más me enamoro, de verdad. Así que bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Elida, en realidad, dos cosas para decirte. Una, que uno si está enamorado no sabe si se va a poner de novio o no, entonces no sabemos si no podés ejercer. No lo sabemos, me encantaría verte ahí, pero por un lado. Y por el otro lado, cuando siempre, a mí me pasa esto, no sé, a él y a Gaby, que cuando atiendo a adultos los pienso de niños. Y muchas veces, y eso es lo lindo que hace a la clínica cuando tenemos niños y niñas, esto de que cuando tenemos adultos los vemos a esos niños adentro, vemos cómo se han construido muchas de las cosas que uno dice tienen que ver con ese niño que se fue construyendo y que llegó a ser adulto. Así que sí, a los adultos también yo veo niños adentro, pero bueno, a lo mejor te vemos de novia con la psicología clínica. ¿Quién te dice? Yo he sido una niña muy feliz, y mientras más estudio, más me doy cuenta. Si no, no podría. Tendría que estar tomando, están grabando. Tendría que estar tomando pastillas y bueno, y no tomo ninguna. Y decirle otra cosa de su cátedra. Trabajan en una hermosa cátedra, profe. Yo no sé si ustedes sabrán que hay cátedras que, bueno, los cumpas preguntan, ¿con quién me anoto? ¿Con quién? Y su cátedra es con cualquiera. Yo creo que eso, no sé si ustedes lo saben.
Yo creo que con cualquier profe de clínica vas a estar contenta y es cierto, uno no tiene la presión, profe, de que pronto se puede tener. Creo que eso lo tienen que saber. Muchas gracias. Gracias, Elida. Me parece que, o sea, la cátedra intenta esto del cuidado del otro, ¿no? Esto que vos traés, porque es una cuestión cultural también, de cultura de la cátedra también, de cuidado de la subjetividad, ¿no? De cuidado de construir eso, ¿no? Y cuidado del alumno, del proceso de aprendizaje, de las singularidades, hay una cuestión en común como grupo, ¿no? Y en esto que decís de los padres, ¿no? Que, bueno, hay un tema de la cultura nuestra hegemónica, de descuido del otro, ¿no? O sea, los padres como sujetos atravesados por esta cultura objetalizante, ¿no? Donde ellos mismos, nosotros mismos como padres, digamos, a veces arrastrados por lógicas, reproducimos lógicas de descuido del otro, ¿no? Más como una cuestión cultural, más allá de las dificultades de las historias propias también, ¿no? Pero esto de escuchar al otro en términos complejos, ¿no? No culpabilizarlo superyoicamente, sino la comprensión de desde qué historia, ¿no? Hace tal o cual cosa un padre, ¿no? Bueno, daría para conversar un montón, no sé si... Bueno, nos vamos despidiendo. Y cualquier duda, consulta, bueno, los invitamos a los distintos seminarios que vamos dando nosotros y algunos otros colegas sobre clínica de niños y adolescentes, ¿no? Para seguir profundizando en cosas que les interesen. Muchas gracias, profe. Chau, chau. Gracias. Chau, chau, gracias. A todos y a Gracias, todas. profe. Chao, profes, nos vemos. Chao, chao.